Entonces, ya está cargando. Bien, entonces aquí nos dice, a ver, el recipiente mostrado va a usarse para un experimento espacial, dice, ¿no? Espacial, donde flotará en un fluido que tiene gravedad específica de este valor nos da, ¿verdad? Se requiere que la superficie superior del recipiente quede a 0,25 por encima de la superficie del fluido. Ya, inciso A nos dice entonces cuál debe ser el peso total del recipiente y su contenido, nos dice, ¿no? Ya, entonces eso, primero vamos a hacer el inciso A. Vamos a agrandar esto un poco más. Ahí está. Okay. Ya está. Entonces, a ver. La primera pregunta nos dice entonces, ¿cuál debe ser el peso total del recipiente y su contenido? Nos dice, ¿verdad? Se dan cuenta aquí, primeramente, esto nos dice que es, a ver, es como un cuerpo circular. Ya, entonces, esto es lo que le está mostrando de la vista superior, ¿no? En sí, el cuerpo es todo lo que está desde aquí, por aquí, por aquí, aquí, por aquí, ¿no? Y todo eso, ¿ya? El cuerpo es el cuerpo que está flotando, es este, todo esto aquí, ¿ya? Y lo demás son datos. Esto de acá es, por ejemplo, un dato, ¿no? Entonces la vista superior se ve de esta forma, ¿no? Y demás, ¿ya? Pero tienen que entender que está de esta forma, ¿ya? Este es viéndolo así, haciendo un corte transversal por aquí, ¿ya? Y viéndolo se vería de esta forma, ¿no? Pero si lo vemos simplemente de un costado, estaría esto tapado, ¿no? Porque aquí nos muestra que esto está cortado, pero estaría así. Así sería el cuerpo más o menos, todo esto sería el cuerpo que está flotando, ¿ya? Entonces nos dice que es un cuerpo que tiene un hueco, ¿no? Y el hueco que ya les he mostrado sería este de aquí, ¿ya? Esto es el cuerpo, este es su hueco, el hueco de este cuerpo que está aquí, ya es un cuerpo vacío, ¿no? Un cuerpo, un cilindro con hueco, ¿no? ¿Ya? Eso es. Entonces lo que podemos hacer, como nos dice, fíjense, nos dice cuál debe ser el peso total del recipiente y su contenido, ¿no? Entonces directamente puedo considerar yo, ¿no? Hacer una sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales, que esto va a ser igual a 0, ¿no? Para que esté en equilibrio este cuerpo, ¿no? Porque está flotando y ya está, se supone que está en equilibrio, ¿no? Entonces por eso que igual a 0. Y puedo plantear un peso. Entonces este peso ya va a estar considerando absolutamente todo lo que esté dentro de este hueco. Si es que este recipiente esté agarrando, no sé, tierra o esté llevando algún metal, entonces ya va a estar considerado en este peso. ¿Está bien? Entonces el peso y este líquido que tenemos aquí, ¿no? Nos dice que está sumergido en un fluido, ¿no? Que tiene un peso específico de 1.16, ¿no? Entonces ese fluido va a estar haciendo una fuerza, ¿no? De empuje. ¿Está bien? Entonces de esa forma va a estar. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y podríamos decir que va a ser igual al peso menos el empuje, ¿no? Entonces de esto podríamos decir que el peso va a ser igual al empuje, ¿verdad? Eso sería. Entonces, de aquí, ¿qué podría despejar? Entonces, o lo que podría hallar es el empuje, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el empuje es igual al peso o al peso específico del líquido donde está flotando este cuerpo. Entonces, peso del fluido, voy a colocar, ¿ya? Peso del fluido multiplicado, ¿ya? Por el volumen sumergido. ¿Está bien? Entonces eso es el empuje, ¿no? El peso específico del fluido multiplicado por el volumen sumergido. ¿Está bien? Bien, entonces el peso específico del fluido lo puedo tener de la gravedad específica. Aquí nos da, ¿no? Gravedad específica, ya que la gravedad específica ya es igual a lo que se llama densidad relativa, ya densidad relativa,
Y ahí esto también les puede dar con este símbolo, ¿no? Si es que les da alguna vez este símbolo también, entonces todos estos son lo mismo. Ya en este caso, para hallar el peso específico del fluido, entonces lo que siempre vamos a hacer, ya, ¿no? Ya lo que siempre vamos a hacer normalmente es multiplicar el peso específico del agua siempre, ¿ya? Multiplicado por uno de estos, por cualquiera de estos, ¿no? Si nos da gravedad específica, entonces en este caso va a ser por la gravedad específica, ¿no? Si es que nos da densidad relativa, entonces va a ser por el dr, ya por el valor, por ese valor de densidad relativa en todo caso, ¿está bien? En este caso ahora para obtener el peso específico del fluido que está actuando aquí, entonces sería peso específico del fluido va a ser igual al peso específico del agua, que en este caso el peso específico del agua es igual a 1000 kilogramos. Kilogramos fuerza o kilogramos es prácticamente casi lo mismo. Kilogramos fuerza, vamos a colocar para que esté en peso, ¿no? Por metro cúbico, ¿sí? Multiplicado por la densidad o la gravedad específica, que en este caso es 1.16. Entonces de esa forma ya tengo yo lo que es el peso específico del fluido donde está flotando este cuerpo, ¿no? Entonces en este caso, ¿cuánto es eso? Por favor, me pueden dictar ese resultado. ¿Cuánto sería? En este caso está fácil, ¿no? Entonces sería este acá, ¿no? Este, ¿sí? Entonces eso sería el peso específico del fluido, ¿no? Entonces donde está flotando este cuerpo. Entonces ya tengo lo que es el peso específico del fluido, ¿no? Entonces lo que ahora me falta para poder tener el valor del empuje es el volumen sumergido, ¿verdad? Entonces el volumen sumergido tiene que ser de este cuerpo de acá, ¿no? Ahora para el volumen sumergido esto no interesa si es hueco o no es hueco, entonces esto se lo va a considerar directamente, ¿ya? Como si fuese todo un volumen de esta forma, ¿sí? Ya todo como una piedra que tenga esta forma, ¿no? Como es circular más de paso, entonces esto va a ser así, más o menos, ¿no? Entonces todo este volumen entra o se considera como volumen sumergido, ¿está bien? Entonces en este caso, ¿de qué datos dispongo? A ver, aquí estamos hablando del peso, eso tiene que estar acá. Entonces, a ver, ¿de qué datos dispongo? A ver, o sea, el volumen sumergido, ¿verdad? Volumen sumergido, ¿bien? A ver, para el volumen sumergido primeramente podría trabajar con esto de acá, ¿no? Dividir en dos partes esto, ¿ya? Podría ser esto de acá, una forma, ¿no? Entonces, dividir esto en dos partes, ¿ya? Por aquí para que se note, ¿no? Todo esto. Entonces, eso, ¿no? Dividir en dos partes, ¿ya? Entonces uno sería este rectángulo de aquí, ¿no? Pero este rectángulo, fíjense que tiene una forma circular, ¿ya? Entonces en todo caso sería de esta forma, más o menos eso, ¿ya? Así estaría, ¿no? Entonces tiene una forma circular por esto de acá, ¿está bien? ¿Sí? Bien, luego, ¿no? Aquí abajo hay otra cosa, ¿no? Entonces eso también lo considero, sí, ¿no? De esta forma, ¿ya? Entonces en este caso lo podría separar de esta forma, ¿ya? Entonces para el volumen sumergido lo que tengo, a ver, es esto de acá primero, ¿no? Volumen sumergido. El agua, el nivel del agua o de este fluido está justo aquí, fíjense, ¿ya? Está justo aquí, ¿no? Entonces justo ahí, ¿ya? Entonces es el nivel del fluido, ¿no? Ya, y está 0.25 este cuerpo por encima del fluido, nos decía, ¿no? Entonces el problema, ya. Entonces este primer
volumen, el primer cuerpo que tenemos aquí sería entonces igual a el área de esta circunferencia, ¿no? Primeramente el área de aquí sería en todo caso, ¿ya? Entonces sería en este caso pi cuartos, ¿ya? Por diámetro elevado al cuadrado. Entonces el diámetro, fíjense que es desde acá, ¿verdad? Desde acá hasta acá, ¿no? Entonces el diámetro en este caso es 1.5 metros elevado al cuadrado, ¿no? Y para que sea volumen, lo multiplicamos en este caso por la alturita, ¿no? Y en este caso la altura sumergida sería, ¿no? La altura donde está, hasta donde está actuando ese fluido, ¿no? Entonces en este caso es esto de acá, fíjense, ¿no? Entonces sería en este caso 0.6 menos 0.25, entonces lo coloco aquí, puedo colocar de esta forma, ¿no? 0.6 menos 0.25, ¿no? Y eso sería, ¿ya? La alturita, ¿no? La alturita sumergida, ¿no? Entonces, la altura que está dentro del fluido de este pedazo del cuerpo, que lo vamos a decir, ¿no? Entonces esto lo podríamos llamar volumen 1, ¿ya? Para el volumen 2, que es esto de acá, tendríamos que aplicar lo que es la fórmula. En este caso nos dice que es una semiesfera, ¿no? Entonces la fórmula de una semiesfera, porque esto ya no es como el caso anterior, una circular así, ¿no? Y todo eso, ¿no? No es así, ¿no? Este caso ya es como una de esas sartenes, ¿no? Donde se hace chicharrón, así más o menos, así es, ¿no? Una semiesfera es esto, ¿está bien? Entonces esto va a ser más el volumen de acá, ¿no? Entonces el volumen de acá, por fórmula, entonces, ya aquí, si se dan cuenta, como es una semiesfera, el radio que está aquí, ya va a ser igual al radio que está por aquí, ¿no? Y el radio lo podemos tener fácilmente dividiendo este diámetro en 2, ¿verdad? Entonces el radio lo podemos tener dividiendo el diámetro en 2, ¿verdad? En este caso el radio va a ser igual a 1.5 dividido entre 2 va a ser igual a 0.75 sería, ¿no? Sí, 0.75. ¿Está bien? Entonces eso es el radio, ¿ya? Y entonces por fórmula, ¿no? Para este de acá sería volumen de una semiesfera, entonces sería 2/3, ¿ya? Multiplicado por pi multiplicado por el radio elevado al cubo, ¿ya? Entonces en el caso aquí lo reemplazaremos, ¿no? ¿Ya? El radio lo tenemos igual 0.75 elevado al cubo. Entonces ya tengo lo que es el volumen sumergido. Ya, entonces en este caso, ¿cuánto sería ese volumen sumergido? Por favor, sáquenlo a ver cuánto sería. ¿Cuánto es entonces este valor? Por favor, cito, sáquenlo. Me salió 2.29 ahora sí. Eso es, sí, correcto. 2.29, ¿verdad? Y entonces esto sería ya metros cúbicos. Eso es. Ya, entonces una vez que ya tengo esto, fíjense, ya tengo lo que es el peso específico del fluido y también tengo ya el volumen sumergido. Entonces lo que quedaría ya fácil, ¿no? Entonces el empuje finalmente va a ser igual a ¿verdad? Acá, entonces a ver, un poquito. Entonces finalmente va a ser esto multiplicado por esto de acá. ¿Está? Entonces finalmente el empuje, ¿cuánto hace? Entonces este empuje va a ser igual a
punto 24. Eso es. Todo esto. Ya eso es. 2656.24 ya. Aquí, aunque puede quedar ahí. Ya, entonces esto es kilogramos, ¿no? Nada más. Se le empuje, ¿verdad? Entonces el empuje hemos dicho que acá, el empuje habíamos dicho que es igual al peso. Entonces finalmente yo podría decir que esto es igual al peso de este cuerpo de acá, ya el peso del cuerpo que está aquí. ¿Está bien? Eso es. ¿Está bien? Eso sería, jóvenes, el inciso A. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué nos pide el inciso B? El inciso B nos dice, entonces, si el contenido del recipiente tiene un peso de 5 kilonewtons, determina el peso específico del material. Entonces sería del material ya, ¿no? Ya no es del líquido, ¿no? El peso específico es del material, de este cuerpo que está aquí sumergido. Entonces de ese nos pide su peso específico, ¿no? Entonces para eso tendríamos que otra vez vamos a copiar otro lado esto. Otra vez analizar acá, ¿no? Entonces me dice que si este cuerpo de acá pesa 50 kilonewtons, digo, ¿no? Entonces este cuerpo pesa 5, eso no es 50 aquí. 5, ¿verdad? 5 kilonewtons. Entonces nos dice cuánto va a ser el peso específico de este cuerpo, ¿no? Entonces el peso específico del cuerpo no es nada más que el peso sobre volumen, ¿no? Entonces para eso simplemente lo que tienen que hacer es calcular el volumen de este cuerpo, ¿no? Entonces para eso tienen que sacar el volumen de esto, ¿no? De este rectángulo que sería, ¿ya? De esto, ¿no? De eso, ya, esto de acá, ¿qué pasa con esto? Ya vemos que ya, entonces fíjense que justo esto de acá, ¿no? Justo esto, ya este rectángulo es un rectángulo hueco, ¿no? Entonces esto sería considerando todo que no está, digamos, ninguna parte con una sección hueca. Entonces sí, luego tendríamos que calcular sí o sí esto de acá, ¿ya? Esta o la sección, ¿ya? Hueca, ¿no? Entonces al final se estar, ¿no? Con esta sección de acá, la que está hueca, ¿ya? Este de acá, ¿no? Entonces tendríamos que restar con esto, ¿no? Entonces menos esta, lo que está en rojito, ¿ya? Menos esto, ¿no? Entonces finalmente tendría el volumen de la primera sección, ¿ya? De la primera sección. Y el volumen de la segunda sección, fíjense que va a ser el mismo, ¿no? Entonces esta semiesfera, fíjense que es sólida. Entonces la anterior semiesfera también lo hemos considerado como sólida, ¿no? Por eso que hemos dicho que es como una semiesfera, ya, pero sólida, o sea que no tiene hueco. El hueco solamente está en esta parte, en el rectángulo superior, nada más, ¿ya? Entonces la sección 2 va a ser igual a la anterior, ¿no? Entonces ya de ahí pueden guiarse, ¿no? Entonces tranquilamente ya pueden tener lo que es el peso específico, ¿no? Entonces simplemente reemplazan aquí el valor, ¿no? Y acá entonces reemplazan el volumen, ¿no? La suma de estos dos, nada más, ¿ya? Entonces de esa forma van a trabajar eso. ¿Está bien? Pasamos entonces a otro ejercicio para no tardar mucho en ese ejercicio, ¿ya?
A ver, pasemos entonces a otro ejercicio y si bien podemos ver tal vez algo del examen, ¿ya? Entonces, a ver, este acá nos lo borramos. Ya te lo van a poder terminar eso, ya es casi lo que tal vez les puede costar entender aquí es esto acá, ¿no? Que por qué está saliendo esto hasta tan así, ¿no? Entonces solamente era la proyección de este cuerpo, nada más, ¿no? Eso no es eso. ¿Está bien? Pasemos a este ejercicio entonces, ya para poder tratar de ver todos los ejercicios. Entonces, lo copiamos. Bien, es esto de acá. Nos dice, a ver, el ejercicio de la compuerta rectangular AB, ya, que se muestra en la figura, determinar el momento que producen las fuerzas hidrostáticas respecto del punto A, ¿no? Ya entonces nos pide los momentos que producen las fuerzas hidrostáticas respecto al punto A. Ya entonces aquí, a ver, cada uno de estos son las compuertas que hay aquí, o las paredes se puede decir. Ya no nos dice que si son compuertas, ahí nos dice que son compuertas, ¿no? Entonces, todo esto es una compuerta en sí, ¿no? Bien. Pero para un primer fluido, en este caso que es el aceite, la compuerta justamente es todo esto, ¿no? Se va a considerar todo eso. Y para lo que es el agua, donde está actuando justamente el agua, es todo esto. ¿Está bien? Bien, luego nos dan una presión justo acá, ¿ya? Esa es una presión. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con esta presión de acá? Lo que puedo hacer aquí es convertir esta presión, ¿ya? Y llevarlo a una altura de presión, ¿no? A una altura de presión, ¿no? Para poder sumar con estas alturas que ya tengo, entonces y sea mucho más fácil el ejercicio. ¿Está bien? Entonces eso voy a hacer. Ya entonces la presión justo aquí nos dice que es, voy a empezar por ahí, 0.5 kilogramos ya por centímetro cuadrado. Entonces lo primero que puedo hacer es llevar a kilogramos por metro cuadrado. Ya entonces aquí lo que hago es entonces decir que 100 centímetros es igual a un metro, ¿verdad? Entonces cada uno o todo lo elevo al cuadrado, ¿no? Entonces elevado al cuadrado, ¿ya? La presión justo ahí, ¿cuánto va a ser por fuera? ¿Cuánto es ese cálculo? Eso es ya, 500, ¿no? Perfecto, 500. Entonces esto va a ser 500 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Y esto, entonces lo convierto, ¿ya? Puedo decir que, a ver, 10.330 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? Por metro cuadrado es equivalente a 10.33 metros columnares de agua. ¿Está bien? Entonces la presión justo ahí, ¿cuánto sería? Entonces al final, haciendo esta conversión, ¿cuánto sería entonces esa presión? 0.5. Eso es 0.5 metros. ¿Ya? Y eso es. Entonces en altura de presión, la presión que está marcando este manómetro aquí nos dice que tiene, digamos, una alturita de agua de 0.5. Es como si hubiese una altura de agua de 0.5 metros más por encima de este nivel. ¿Está bien? A eso se refiere. Bien. Entonces, a ver, eso es. Si ya tengo la presión, la alturita de presión, ya entonces me dispongo a calcular las fuerzas resultantes. ¿Ya? Las fuerzas resultantes. ¿Ya? Entonces, a ver cuánto va a ser la fuerza resultante para el primer fluido, entonces en este caso que es el aceite. ¿Cuánto sería?
Entonces va a ser la fuerza para el aceite va a ser igual al peso específico del fluido que está actuando multiplicado por la altura al centro de gravedad y multiplicado por el área de la compuerta. ¿Ya? Entonces esto es la fuerza, ¿no? Ya, la fuerza resultante o la fuerza, ya, sí, resultante para lo que es el fluido del aceite. ¿Está bien? Y para el agua va a ser lo mismo, ¿ya? Para el agua es lo mismo, ¿no? Entonces ya, entonces altura, centro de gravedad, y esto sería para lo que es el agua, ¿ya? Para lo que es el agua. ¿Está bien? Eso es entonces. Aunque aquí, a ver, del agua lo que va a cambiar, a ver, va a ser algunos pasitos, a ver, un cachito aquí. Aquí hay un caso especial, entonces esto, a ver, lo voy a tratar de obviar. Vamos a colocar aquí, a ver, sumatorio vamos a colocar. Y ahorita les voy a explicar por qué. Sumatorio vamos a colocar, ya, porque aquí hay alguna cosita que tenemos que hacer. Bien. Entonces, a ver. Ya. Lo que se puede hacer aquí, ya, es sacar, ya, en este caso, los centros de gravedad, ya, para cada una de las compuertas, ya, porque de aquí nos pide para la fórmula, ¿no?, altura al centro de gravedad, ya. Entonces esto bien lo podemos sacar en la altura, ya, en esta altura, o lo podemos sacar aquí en la compuerta, ya. Entonces se puede trabajar de esas dos formas. ¿Está bien? Solo que ya, para esta la altura del centro de gravedad sí o sí se debe considerar esta altura de aquí, ya, esta altura de acá, ¿no? Y la altura del centro de gravedad normalmente es siempre, cuando hablamos de compuertas rectangulares, ya va a ser igual a h medios. ¿Sí? Bien, entonces ese h medios ya va a estar justamente por aquí, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer un tipo para determinar su centro de gravedad, que sería justo aquí, va a estar, ¿no? Y esto llegando va a estar justo ahí, ¿no? Entonces la altura del centro de gravedad estaría más o menos justo ahí, ¿no? Entonces sería justo esta pequeña alturita, desde aquí hasta ahí. ¿Está bien? Sería la altura del centro de gravedad para lo que va a ser la fuerza del aceite. ¿Está bien? Entonces lo que podemos hacer es llevar estas compuertas a término de altura, ¿ya? Entonces son un término de altura. Entonces esto sería así más o menos. Otro colorcito vamos a hacer, un amarillo aquí, ¿no? Aquí tenemos la primera alturita, altura 1, ¿no? Y de aquí también vamos a tener lo que va a ser la otra alturita, altura 2, ¿no?, de la compuerta, de altura 2 de la compuerta, ¿no? Lo que yo tengo es la longitud aquí y la longitud también aquí, ¿no? Entonces también tengo un ángulo. Entonces, ¿qué podríamos aplicar? Se podría aplicar, a ver, podría ser, para tener esta altura 1, para cada uno de los casos sería seno, ¿no? Seno del ángulo es igual al cateto opuesto, en este caso que sería h1, sobre la hipotenusa, que sería su longitud. En este caso, esto, si no me equivoco, es 8 metros, ¿ya? Entonces esto es 8 metros. Entonces, ¿cuánto tendríamos de la altura para el primer caso, para lo que es el aceite? Altura 1, ¿cuánto sería? 4
Eso es perfecto. 4 metros. Vamos a hacer lo mismo. Y lo mismo hagamos esto para el otro caso. ¿Ya? Para el otro caso, entonces sería 6 al B auxiliar. perfecto, eso es. ¿Ya? Entonces, eso es. Sobre 2 es esto, ¿no? Esto es altura H2. Listo. Entonces, altura H2 tenemos 6. Perfecto, eso está muy bien, correcto. Bien, entonces la altura hasta este centro de gravedad donde está actuando el aceite, ¿cuánto sería? Sería la suma de este 0,5 más la altura H1 medios, ¿verdad? Porque esta altura de aquí es H1 medios, ¿no? Entonces eso sería ya la altura al centro de gravedad, ¿no? Para lo que es este aceite. Entonces fuerza del aceite, vamos a colocar fuerza resultante del aceite va a ser igual al peso específico del aceite, en este caso nos da ya de valor, es 860 kilogramos. 860 kilogramos. Entonces colocamos acá 860 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Multiplicado por la altura al centro de gravedad, ¿no? Entonces la altura al centro de gravedad ya hemos dicho que va a ser el 0,5 más H1 medio, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar 0,5 altura al centro de gravedad 0,5 más H1 medios, entonces más 2 en todo caso sería, ¿no? H1 medios más 2, ¿está bien? Multiplicado por el área de la compuerta. Entonces el área de la compuerta ya en este caso simplemente sacamos el área, ¿no? El área de un rectángulo. En este caso va a ser simplemente 6 por 8, ¿sí? El área de la compuerta 6 multiplicado por 8. ¿Cuánto es entonces esta fuerza resultante del aceite? ¿Cuánto es? A ver. Ciento 3.200, ya está bien, kilogramos fuerza. Entonces sería ya kilogramos o kilogramos fuerza. Ya, a ver, aquí estamos correcto, sí, y lo de la compuerta está correcto, ya. Bien, ahora para lo del agua, ya para lo que es del agua, ¿está bien? Entonces aquí fíjense que hay un líquido que está actuando mucho más antes que el agua, ¿no? Y aparte hay una presión también, ¿no? Entonces aquí va a ser un poco más largo que para lo del agua. Entonces lo que podríamos hacer es primeramente a ver, sumar presiones, ¿ya? Sumar presiones. Entonces fíjense que este líquido de aquí va a ejercer una presión, ¿no? Inclusive esto lo podríamos convertir en altura de presión, ya, para que sea mucho más fácil. Como aquí no lo hemos sumado directamente, ¿no? Entonces lo que es el aceite ya lo podríamos convertir también en altura de presión, ya. Entonces lo primero que tengo que hacer para convertir en altura de presión, tengo que determinar hasta este punto cuánto es la presión del aceite, ya cuánto de presión está ejerciendo el aceite, ¿no? Y sobre este punto determinar la altura de presión que se genera con esto del aceite, ya con el aceite. Entonces coloco aquí primero presión del aceite. Entonces la presión del aceite, la presión siempre va a ser peso específico del fluido multiplicado por su altura donde está actuando, en este caso la altura 1 sería, ¿no? ¿Ya? Entonces va a ser el peso específico del fluido es 860 multiplicado por la altura 1. La altura 1 en este caso es 4 metros,
¿verdad? Entonces, ¿esto cuánto va a ser con eso? Estito, por favor, una multiplicación. ¿Cuánto es? Eso, 3440, ¿verdad? 3440 kilogramos por metro cuadrado, perdón, aquí metro cuadrado. ¿Está bien? Entonces lo mismo hacemos, lo mismo aplicamos aquí, ya lo mismo de esos datos, ¿no? Lo voy a llevar, ya, un dato, aquí ya hemos cometido, ¿ve? Ya hemos cometido un error aquí así, ¿ya? Ya en sí este 0,5 nos va a servir para lo que es el agua, si se dan cuenta, ¿no? Esto tendría que haber sido agua para que se tome en cuenta, porque aquí esto, fíjense que dice metros columnares de agua, ¿no? Y esto era metros columnares, porque si esto metros columnares de aceite sería. Ahí hemos cometido un error. Ya, entonces esto para el aceite, esto es para el agua, ya esto sería para el agua 0,5. Para el aceite, aquí al ladito lo voy a colocar, ya, la presión ahí era 500, ¿verdad? Ahorita lo vamos a corregir, esto está a tiempo de corregirlo, aquí nos hemos olvidado decir 500 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? 500 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Ahora, para llevarlo a metros columnares de aceite, entonces simplemente lo que hago es multiplicar aquí por su peso específico, ¿no? Entonces en este caso su peso específico era 850 kilogramos, no, nunca chile, la presión, ¿no? Dividir eso, ¿no? Entonces aquí su peso específico es 850 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Entonces esto sería la altura de presión para el aceite. ¿Está bien? ¿Cuánto es esta división por forecito? Nos hemos olvidado eso, que va a ser un poquito más tal vez. Eso es 0.59. Entonces esto sería metros columnares de aceite, ya, entonces de aceite, no, y eso es lo que estaría actuando aquí, porque esto es aceite, yo no puedo mezclar el aceite con el agua. Entonces esto, cuando he colocado 0.5, no podría haber sumado esto. ¿Está bien? Ahí ya había un errorcito y eso no tiene que pasar. Ya, entonces aquí sería el cambio. ¿Está bien? Simplemente va a ser aquí 0.59. Necesito, por favor, corríjanlo. ¿Cuánto va a ser entonces en realidad? Esto va a ser un poquito más, ¿no? Ya, necesito, por favor, para no equivocarnos. Chequemos acá. Se me ha ido así. Entonces, Tito, ¿cuánto hace la multiplicación? Entonces, cuando traen con algún fluido, siempre debe ser el mismo fluido. Por ejemplo, aquí, entonces, metros, estos metros de lo que hemos colocado, sí o sí tendrían que haber sido metros columnares de aceite, ya, porque aquí estamos trabajando con aceite para el primer caso. ¿Está bien? Entonces, aquí, ¿cuánto es? 106.915. Eso es 106.000, ¿cuántos? 915.8. Eso es 0.8, perfecto. Y eso sería kilogramos fuerza, perfecto. Ya, ahora, como estamos trabajando esto de aquí, fíjense, del aceite, ¿no? Del aceite, ahora sí lo puedo llevar esto del aceite a metros columnares de agua, ya, porque aquí lo que yo tengo para sacar la fuerza resultante es el agua, ¿no? Entonces, absolutamente todo lo que está por encima tiene que ser agua, ya, para tener un valor correcto. ¿Está bien?
Entonces en este caso, la presión del aceite que está generando hasta aquí, hasta este punto, esta presión del aceite, ya, lo estoy convirtiendo en metros columnares de agua. ¿Está bien? Entonces lo que puedo hacer también simplemente es dividir entre el peso específico del agua. Ya, entonces dividir sería esto entre 1000. Ya, entonces divido entre 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Eso sería. O lo otro hace la conversión que ya conocemos, ¿no? También nos tenía que dar el resultado, que es de 10.330 kilogramos por metro cuadrado es igual a 10.33 metros columnares de agua. Ya cualquiera de estos dos es válido, ¿no? Entonces mejor acostúmbrense a eso, ya, porque con esto pueden sacar metros columnares de mercurio, metros columnares de cualquiera, ¿ya? Entonces simplemente colocamos aquí el peso específico del fluido, ¿no?, en el que quiero los metros. En este caso yo quiero metros columnares de agua, ¿ya? Entonces por eso coloco el peso específico del agua. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es, jóvenes, esta altura de presión del aceite? 3.44. Eso es. 3.44 metros columnares de agua. ¿Ya? Finalmente, entonces, aplico lo que es la misma fórmula. Entonces, aquí, esto de aquí ya no lo vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, hay varios métodos para resolver eso, pero ahora vamos a hacer por el que se entiende mucho más. Entonces, ya tengo, ¿no?, la altura del agua. ¿Ya? Entonces, va a ser 0,5, ¿no?, porque la presión de aquí en metros columnares de agua es 0,5. Más la altura del agua, o la altura de presión del aceite en metros columnares de agua, ¿no?, y más H medios, ¿ya? H medios igual. ¿Está bien? Entonces aquí hacemos lo mismo, podemos dividir si quieren esto de acá, ¿no?, para su centro de gravedad, ¿ya? Y justo por aquí, ¿no? Por ahí más o menos, ¿no? Entonces, H medios del agua simplemente va a ser esto aquí, ¿ya? H medios para el agua, ¿ya? H medios, ¿no? Y después lo demás se suma como altura de agua. Bien, entonces va a ser la fuerza resultante del agua, va a ser igual al peso específico del fluido, en este caso 1000, multiplicado por la altura al centro de gravedad. Entonces la altura, entonces sumamos 0,5 más 3.44 y más H medios. Entonces el H2 medios, ¿no? Entonces H2 medios va a ser 6 dividido entre 2 va a ser 3, ¿no? Entonces H medios 6 dividido entre 2, entonces 3, ¿no? Multiplicado por el área de la compuerta, ¿no? Entonces el área de la compuerta en este caso, fíjense que es 12 por 6, ¿no? Base por altura, entonces 6 por 12 o 12 por 6, ¿sí? Eso es, entonces ya está. Entonces, ¿cuánto es esta fuerza resultante del agua? Eso es 409.600. ¿Cuánto? 400. Ay. 600. Eso es correcto. Ya está bien. Entonces esto va a estar en kilogramos, ¿sí? Finalmente entonces nos dice, lo que nos pide aquí es determinar el momento que producen las fuerzas hidrostáticas respecto al punto A, ¿no? Entonces en este caso va a ser sumatoria de momentos, ¿no?, a partir del punto A. Entonces sumatoria de momentos en el punto A, ¿ya? Esto va a ser, lo colocamos para que esté en equilibrio, igual a 0, ¿ya?
Entonces, vamos a considerar a este lado, ¿ya? Entonces, a ver, si es que realmente les pide el valor, entonces puedo considerar aquí qué momento está generándose justamente en este punto A, ¿no? Para que este mantenga en equilibrio. Ya, entonces le puedo colocar aquí un momento, ¿no? Entonces le voy a colocar contrario a estos de acá. Entonces, para que se pueda ver que está en equilibrio. Entonces le puedo llamar momento MA. Entonces yo quiero saber este momento. ¿Cuánto es este momento MA, ¿no? Entonces lo primero que puedo hacer aquí, fíjense que le voy a dar positivos a este lado y negativos al otro lado. A este lado le voy a decir que son positivos, ¿no? Momentos. Bien, entonces lo primero que tengo aquí, fíjense que es un momento A, ¿no? Entonces que va a ser positivo, lo coloco simplemente momento A, ¿verdad? Lo siguiente, fíjense que aquí, ya, sobre esta compuerta, ya, el aceite está ejerciendo o está haciendo una fuerza, ¿no? Una fuerza, y esa fuerza ya es una fuerza, ya lo podemos llamar una fuerza resultante. Para que se vea mejor estito, a ver, le podemos copiar si no una vez más esto, si no, estito aquí vamos a copiar más, ya, ¿no? Justo aquí, no habrá ido a copiar ahora. Ya, está justo acá, ¿no? Ya. ¿Sí? Eso es, ¿no? Ya, y fíjense que aquí, entonces, el aceite tiene una fuerza resultante. Entonces las fuerzas resultantes siempre son perpendiculares a la superficie. Ya, entonces el agua también tiene una fuerza resultante. ¿Ya? Entonces aquí la fuerza resultante ya siempre se encuentra a h tercios. ¿Ya? Entonces puedo decir que h tercios se encuentra la fuerza resultante del aceite y a h tercios se encuentra la fuerza resultante de lo que es el agua. ¿Ya? Entonces esto es la fuerza resultante del aceite y del agua. ¿Ya? Entonces fíjense que estas de aquí están haciendo girar la compuerta hacia este lado, su momento es hacia este lado, ¿no? Entonces como he considerado positivos a este lado, entonces esto está haciendo girar contra esto, entonces va a ser aquí menos la fuerza resultante del aceite, ¿no? Multiplicado por su brazo. Ya su brazo, entonces también podemos decir que va a ser h tercios de esta longitud. ¿Ya? H tercios de esa longitud. Entonces h tercios, ¿ya?, de la longitud aquí, o si no de la altura. ¿Ya? Aquí, a ver, no me encacho, aquí es longitud, h tercios, mejor h1 vamos a considerar, ya, porque a ver, aquí había una cosita que hacer más antes para trabajar con esta longitud. Ya no vamos a considerar, ya tenemos la altura 1, entonces directamente h1 tercios, ¿ya? Y fíjense que la otra también, la fuerza resultante del agua está yendo en otra dirección, entonces menos la fuerza resultante del agua multiplicado por su brazo. Entonces el brazo a partir de este punto A, ¿no? A ver, un cacho aquí. Como son, a ver, longitudes, quiero ver, a ver, si es que como nos pide a partir del punto A, entonces tendría que ser sí o sí con la longitud, ¿ya? Porque si no, de lo contrario estamos sacando a partir de un punto acá.
Ya, entonces vamos a colocar la longitud aquí, perdón, ya como sacamos, ¿ya? Longitud L1 lo voy a llamar y longitud L1 y hasta acá va a ser la otra L2 lo voy a poner, ¿ya? L2. Entonces acá como son 2, entonces va a estar un poco tanto. Ya. Entonces vamos a sacar mejor por fórmula, vamos a ir sacando estas celdas, ¿ya? Entonces la longitud al centro de presión 1, longitud al centro de presión, no, donde está actuando justo esta fuerza del aceite, 1, vamos a llamar, aceite, va a ser igual a la inercia de la compuerta sobre el área, ¿ya? Multiplicado por la longitud al centro de gravedad, ¿sí? Más la longitud al centro de gravedad. ¿Está bien? Entonces la inercia de la compuerta va a ser esta de acá, ¿no? Entonces tenemos simplemente que reemplazar aquí algunos datos. Entonces va a ser la inercia, entonces es base, que en este caso es 6, multiplicado por la altura, en este caso es 8, elevado al cubo sobre 12. ¿Ya? Todo esto sobre el área de la compuerta, que es 6 por 8, multiplicado por la longitud al centro de gravedad. La longitud al centro de gravedad simplemente va a ser la mitad de esto, entonces va a ser multiplicado por 4, más la longitud al centro de gravedad, en este caso más 4. Entonces en este caso, ¿cuánto sería la longitud al centro de presiones 1? ¿Cuánto sería? ¿Cito, por favor? Ya, 5.33, ¿no? 5.33 metros. Correcto, entonces el brazo aquí va a ser 5.33 metros. ¿Está bien? Menos la fuerza resultante del agua, igual multiplicado por su brazo. Entonces en este caso la longitud, vamos a ver cuánto, no, la longitud al centro de presión 2 va a ser igual a la inercia. Entonces en este caso la inercia es diferente ahora, ¿no? Entonces va a ser 6 base multiplicado por su altura, en este caso 12, y esto elevado al cubo sobre 12, ¿verdad? Todo esto entre el área, en este caso es 6 por 12, multiplicado por la longitud al centro de gravedad. En este caso, fíjense que la longitud al centro de gravedad va a ser todo esto de acá, todito esto de acá, ¿ya? A este punto, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esa longitud? Va a ser 8 más 6, entonces en este caso sería 14, ¿verdad? La mitad de esto es 6 más 8, entonces 14, ¿no? Más la longitud al centro de gravedad, en este caso más 14. ¿Cuánto va a ser esto? ¿Cuánto es entonces? Es el 14.86. ¿Ya? Entonces esto va a ser su brazo para la fuerza resultante de la 14.86, ¿no? Y eso. Bien, entonces para tener lo que va a ser el momento en A, simplemente despejo esto. Entonces aquí esto lo puedo colocar igual a 0. Entonces despejo esto y ya tengo lo que va a ser el momento en A, ¿no? Entonces aquí ya tengo lo que ya es la fuerza para cada uno de los casos. Entonces reemplazo
y ya tengo lo que son el momento en A. ¿Está bien? Eso es. Bien, a ver, pasemos a otro entonces. Esto lo termino entonces, ¿ya? Estamos dejando todo para que termine, ¿ya? A ver, otro. Ya este casi es similar al anterior, solo que, a ver, ¿qué les pide? Calcular la fuerza en el punto P aplicada en el punto C. El punto C perpendicular a la compuerta, levantar la misma. La compuerta está calculada en A, a ver. Y apoyada C. Ya, esto lo voy a analizar un poquito más, ahorita no estoy entendiendo muy bien, ya, entonces a ver si es que no pueden, entonces esto lo vamos a hacer después, ya. Está un poquito largo, entonces ahorita no tengo mucho tiempo, hay que ver esto, ya. Un sonido de un tricono, unos 5 en la esquina, ya. Esto ya está accesible, entonces les piden estos. ¿Cuándo son los ejercicios? Son 7 estos ejercicios, ¿verdad? Ya. Entonces, a ver, este más vamos a hacer y después, a ver, lo siguiente. Entonces, a ver, si es que no pueden en la semana, si es que puedo ayudarles, que igual estoy así medio, así, ustedes con lo último, y es pegado estos tiempitos. Ya, bien. Esto nos pide entonces un sólido de forma de un cuarto de cono de altura, ya su altura, y nos da sus radios, se encaja en una esquina, ¿verdad? De una piscina, dice, luego se llena la piscina con agua hasta una altura de 3.5 sobre la base, dice, ¿no? Determinar la fuerza resultante, nos dice, ¿no? Ya, entonces, a ver, está acá, entonces. Nos dan tres dimensiones, ¿no? Fíjense, entonces nos da la dirección X, Y y Z, ¿no? Ya, entonces esto nos va a servir para poder graficar ya en cada para cada eje, se puede decir, ¿ya? Entonces aquí tengo Z, X, por otro lado puedo tener, fíjense, por otro lado puedo tener lo que es, vamos a decir, esto, un eje, llamarle Z, no, Z, ¿no? Ya está Z y por otro lado está Y, ¿no? Entonces por otro lado está Y. Y tengo una tercera dimensión, ¿no? Que está dado por, puedo llamarle si quieren así de esta forma, se puede ver así de esta forma, ¿no? Y X. ¿Está bien? Y X. ¿Ya? Entonces en cada una de esas dimensiones se puede graficar la proyección que genera este cono, ¿no? Entonces este cono, la proyección que va generando en cada una de esas dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, a ver, en esta dimensión ZX, ¿qué figura pueden ver proyectada ustedes? A ver, que es la más fácil, se puede ver claramente aquí, ¿no?
¿Qué figura se ve proyectada? A ver. En la dimensión Un X. triángulo. Eso es. Entonces ya desde ahí ya se hace un poco más fácil, ¿no? El análisis. Entonces va a ser un triángulo, ¿no? Ahí. Esto. Eso es. Es un triángulo, ¿no? Ya entonces eso es. En el eje, o en esa dimensión de la Z y Y, también se ve reflejada un triángulo, ¿verdad? Entonces también va a haber un triángulo. ¿Está bien? ¿Ya? Y en este eje, ¿qué se puede ver? En el XY. Cuarto círculo. Exacto, Cuarto eso. círculo. Eso sí. Perfecto, eso es. ¿Ya? Entonces eso es. ¿No? Eso es. ¿Ya? Mm, Bien, entonces mm, los datos que nos dan son H y radio, tenemos ya. Bien. Entonces el agua para cada uno de los casos está por encima, ¿verdad? Por encima. Aquí, por ejemplo, para este triángulo el agua está por aquí encima. ¿Ya? Por aquí encima, ¿no? ¿Ya? Por aquí encima. Entonces la presión que genera sobre este triángulo, entonces simplemente va a ser el peso específico. Uy, y entonces la presión que baje o la fuerza que va a generar, entonces no es nada más que la fuerza, ¿ya? Fuerza va a ser igual a el peso específico del fluido, en este caso agua, multiplicado por la altura al centro de gravedad, en este caso el centro de gravedad de un triángulo, no es nada más que a partir de aquí va a ser un tercio, ¿no? Un tercio de la altura, ¿no? Ya un tercio de la altura. Multiplicado por la altura del centro de gravedad y multiplicado por el área, ya, de proyección. Entonces podemos colocar, ya, área de proyección. ¿Ya? Entonces, para el primer caso, ustedes ya conocen estos datos. A ver, esto es la altura H, ¿verdad? Altura H. Altura H. ¿Está bien? Entonces, la altura H ya lo conocen y la altura del agua también ya la conocen. Entonces, esta altura H nos ayuda para determinar lo que es el centro de gravedad de este triángulo, ¿no? Entonces, si la altura del agua, entonces va a ser para tener la altura del centro de gravedad de este elemento geométrico, ¿ya? Díctenme ustedes, a ver, jóvenes, cuánto sería esta fuerza, cómo estaría en números, a ver si han entendido, van a poder dictarme. ¿Cuánto sería aquí? A ver, ¿cómo tendría que estar anotando para este primer caso? A ver. ¿Qué unidades hace? En kilogramos, fuerza. Sería entonces, a ver, dícteme todo el valor numérico, o sea, todo lo que tenemos que hacer para obtener este resultado, ¿no? En este caso sería, a ver, la fuerza, a ver, la fuerza en este caso, la proyección de la fuerza va a estar de este lado, ¿no? Entonces sería una fuerza más o menos, Fy sería, ¿no? Fíjense, porque está en el espacio Y, ya, entonces vamos a llamarle Fy. Sería aquí Fy. Entonces, ¿de qué? Todo el cálculo yo quería que me dicten, a ver, o así también el resultado directamente, ¿ya? No importa.
Bien, a ver, ¿cómo sería? O si no, vamos a ir anotando, a ver, este acá es 1000, ¿verdad? 1000 kilogramos fuerza del peso específico del agua, altura al centro de gravedad, eso tienen que analizarlo, ¿no? Entonces, es justo desde acá, desde este nivel, hasta el centro de gravedad, en este caso de esta área proyectada, ¿no? Entonces, esta alturita, ¿cuánto sería? Necesito... No sería 1.75. A ver, si los restamos, a ver cuánto sería esta altura de aquí. Si restamos esto primeramente, ¿cuánto sería esto? ¿Cuánto sería esto? Esta altura sería simplemente, a ver, 3.5 menos la altura h que tiene, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la altura h? Es 2.8. Entonces, 2.5 menos 2.8, esa altura sería 0.7, ¿no? 0.7. Ahora, de acá 2 tercios es, y de acá 1 tercio, ¿verdad? Entonces 2 tercios de h, ¿cuánto sería? Entonces ahorita, hasta acá, ¿cuánto sería? 2 tercios de h sería, ¿no? Desde aquí, y de aquí abajo es 1 tercio de h. De acá, ¿cuánto sería? Entonces 2 tercios de h. Entonces esto, 1.45 está bien, ¿o sea? ya, entonces yo creo que sí va a ser eso, ¿no? Entonces, no, no es 2.45. Fíjense que 2 tercios de h, fíjense, vale 2.8, ¿no? Y 2 tercios de 2.8 nos da 1.87, ¿no? Entonces, esto sumándolo con... Sumándolo estos dos, entonces el resultado va a ser 2.57. Entonces su altura al centro de gravedad, no para este elemento geométrico, va a ser entonces 2.57. Ya, entonces desde el nivel del agua, ya desde el nivel del agua hasta su centro de gravedad del elemento geométrico. Entonces ahí está, y multiplicado por el área proyectada. Entonces el área proyectada va a ser el radio, nos dice. Entonces radio simplemente va a ser esto, ¿no? Entonces, como estamos considerando que esto simplemente es un plano, ya entonces este radio se convertiría en una base, ¿no? En la base se va a convertir, ya, porque este es un plano, no estamos diciendo que estamos haciendo en el espacio. Entonces este radio se convierte en una base, ya, entonces va a ser igual a la base, más o menos, ya. Entonces va a ser base por altura, entonces 0.8 por altura, en este caso 2.8 dividido entre 2, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿cuánto va a ser? Entonces, ¿eso cuánto va a ser? 1.2. Es 1.2. 1.12. Ya, a ver. ¿Han multiplicado todo esto? Ah, no, solo el año. Ah, ya. Todo. Multiplíquenlo todo, ¿no? Ya. 2.878.4. Eso es 2878, ¿verdad? Sí. Punto 3. 4. Ah, eso es, perfecto. Kilogramos. ¿Sí? Y eso es. ¿Sí? Y prácticamente hacemos lo mismo aquí. ¿Ya? Lo mismo, entonces en este caso fíjense que va a ser lo mismo, ¿no? Porque este elemento geométrico es el mismo que está aquí, solo que está vista en otro lado, ¿verdad? Entonces va a ser lo mismo. Ya, entonces esta fuerza, en este caso, ¿quién estaría? Fuerza
Fx sería, ¿no? Porque estaría en el espacio X. Entonces la fuerza Fx va a ser prácticamente lo mismo, ¿ya? Porque es el mismo triángulo. Punto 4. Le damos fuerza. ¿Okay? Bien, finalmente entonces tenemos la otra fuerza, que sería la fuerza, en este caso, la fuerza Fz, ¿verdad? La fuerza Fz, que va a ser igual a ver, vamos, ¿esto cómo sería? A ver, ¿cómo sería esto? Ya, entonces como está en el fondo, fíjense que esto justamente es en el fondo, ¿verdad? Ya, justamente es en el fondo, entonces en este caso ya no me interesa una altura al centro de gravedad, ya simplemente como está justo en el fondo, ya, entonces simplemente la fuerza, ya la fuerza Fz va a ser el peso específico del fluido multiplicado por la altura multiplicado por el área, ya, multiplicado por la altura que está hasta el fondo y multiplicado por el área proyectada, ¿no? Área proyectada. Entonces Fz va a ser igual a 1000 kilogramos multiplicado por su altura. La altura, fíjense que es desde aquí arriba hasta aquí abajo es 3.5, ¿verdad? 3.5, entonces aquí va a ser multiplicado por 3.5 y multiplicado por el área proyectada. Entonces como es un cuarto de circunferencia, entonces va a ser para hacerlo más fácil, voy a sacar el área de toda una circunferencia y lo divido entre 4, ¿ya? Entonces va a ser pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces si no lo colocamos pi por radio cuadrado dividido entre 4. Pi por radio, en este caso el radio, ¿cuánto era? El radio es este también, ¿no? Entonces no importa. El radio es 0.8, entonces pi por radio 0.8 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces eso sería el área de toda una circunferencia. ¿Sí? Entonces esto lo divido directamente entre 4 para decir referencia que es un cuarto de círculo. Y entonces esto Fz, ¿cuánto va a ser por favorcito? ¿Cuántos entonces, jóvenes? Sí. Por favor. Ahí está. A ver. Eso es. Kilogramos, ¿no? Kilogramos fuerza. Listo, ya está, ¿no? Ya tengo las tres fuerzas ya de todas las componentes, ¿no? Entonces, finalmente, para sacar la resultante, ya la fuerza resultante va a ser igual a fuerza x elevado al cuadrado más fuerza y elevado al cuadrado más fuerza z elevado al cuadrado, ¿ya? Y ahí tienen lo que va a ser la fuerza resultante. Y ahí eso sería, jóvenes. ¿Está bien? Ya, eso es, jóvenes. Bien. Ahora
como en su examen va a entrar casi teoría, yo quisiera que lea primero lo que es ese texto que les he pasado. A mí me ha ayudado a entender mucho eso, para entender lo que son fluidos reales. Entonces, eso leanlo y el día viernes entonces resolveremos el examen que, que había, ¿no? Ese examen que han enviado al grupo. ¿Ya? Es un cacho, vamos a detener.